Hola mis queridas amigas y hermanas, qué privilegio es para mí poderles dar la bienvenida a esta nueva semana, a la semana número 6. Y no solo quiero darles la bienvenida, sino felicitar a todas aquellas que han perseverado y han llegado hasta la semana 6, porque como nos decía nuestra hermana Silvia en el video pasado, muchas a mitad de los estudios empiezan como a desmayar, a desfallecer, pero hay otras que renuevan esas fuerzas y perseveran hasta el final de cada estudio. Así que felicitaciones y bienvenidas a esta semana 6. Y esta semana es súper importante, no nos la podemos perder, porque esta semana es la que nos ayuda a poner en práctica todo lo aprendido durante estas 5 semanas que ya vimos. Vimos que la oración es importante, vimos el por qué es importante, vimos la forma como Dios responde a nuestras oraciones, pero también vimos cómo nosotros debemos orar. Aprendimos también el compromiso que nosotros debemos tener al orar. Pero ahora nos toca poner en práctica todo lo que aprendimos durante esta semana. El título de esta semana nos dice, poniendo la oración en acción, porque a veces tendemos a aprender muchas cosas, pero no las ponemos en práctica. Entonces, esta última semana el propósito es ese, llevarnos a poner en práctica la oración. Si usted en estos días no lo ha hecho todavía o no lo ha vuelto su constante diario, es necesario que esta semana la aproveche para ponerse en acción en la oración. Y muchas veces nos cuesta orar. A veces pensamos, es que no sé por qué orar. O yo empiezo a orar y en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos ya he orado por todo y no sé por qué más orar. Hay muchas cosas por las que nosotros podemos orar en realidad. Y esta semana te vamos a ayudar con eso. ¿Por qué cosas debes orar tú? ¿Qué cosas son las que deben predominar en tu oración? Y para empezar a hacer más edificante nuestro tiempo de oración en esta semana, vamos a aprender sobre unos puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta en cada una de nuestras oraciones. Y los vamos a ver. Por ejemplo, empezamos el día lunes. El día lunes nos dice orando por tus relaciones. Y nos pone un versículo bastante bonito, se los voy a leer, en Colosenses 3, versículos 2 y 13, que dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Mira el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, aquí se nos invita a orar por todas las relaciones que tenemos, nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Muchas veces en estas relaciones nosotros encontramos que se presenta alguna fricción o se presenta algún malestar y nos dice, ¿qué hacemos en esa situación? A veces decimos, no sé qué hacer. No sé cómo actuar en esta situación. Y aquí la palabra del Señor nos está invitando primero a que oremos. Oremos por cada una de esas situaciones, pero nos dice soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, ¿no? Dice, ¿cómo? Como Cristo lo hizo. Y no es fácil, hacerlo no es fácil. Por eso en el versículo 12 nos da unas características con las cuales nosotros debemos vestirnos para poderlo hacer. Nos dice que debemos vestir como escogidos de Dios y revestidos con tierna compasión, con bondad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Cuando yo tengo eso en mi ser, me es más fácil soportar a los demás y perdonar a los demás como Cristo lo hizo. Pero si usted analiza cada una de esas características que están anteriormente, son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces lo que nosotros debemos hacer es agarrarnos del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cultivar ese fruto en nosotras para que nosotras podamos soportar y perdonar a los demás. Pero ¿cómo hacemos eso? A través de la oración, presentando cada una de esas relaciones ante nuestro Padre Celestial. Y así pasamos al martes. ¿Qué nos dice el martes? Orando por tus hijos y por las próximas generaciones. El versículo que usamos aquí es Mateo capítulo 22, versículo 37, que dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Orar para que nuestros hijos amen al Señor así.
para que en sus corazones crezca ese ardiente deseo de buscar al Señor, de amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y si usted no tiene hijos, por sus sobrinos, por sus primos, por sus nietos, por sus vecinos, son la futura generación. ¿Qué generación se está levantando? Una generación que no conoce a Dios. Estamos como cuando Josué murió y dice, y murieron todos los de esa generación. Dice, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y ahí en Jueces vemos esa generación, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, menos honrar y agradar al Señor. Entonces es necesario que nosotros doblemos nuestras rodillas y oremos para que nuestros hijos, nuestra próxima generación sea una generación que ame a Dios. Vemos a niños que están sufriendo porque no conocen a Dios. Vemos niños desesperanzados. En estos días en el en vivo de Chicos y Chicas hablamos precisamente eso. Niños de 12, 13 años suicidándose porque no encuentran esperanza, porque no se les ha presentado al Señor. Entonces, que nosotros podamos doblar nuestras rodillas y orar por nuestra generación, por nuestras futuras generaciones, orar por sus hijos. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros nietos, oremos por nuestros bisnietos, que en ellos siempre haya esa semilla sembrada de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Entonces ya tenemos dos razones por las cuales orar. Nuestras relaciones, ahora por nuestros hijos y por las futuras generaciones. El día miércoles nos dice orando por tus amistades, nuestros amigos. Qué importante es orar nosotros por nuestros amigos. Miren lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Aquí nos está hablando de dar la vida. Yo les estoy hablando hoy de simplemente inicie con oración, ¿no? Inicie a orar por sus amigos. Muchas veces tenemos esos queridos amigos, pero no estamos orando por ellos. A veces nuestros mejores amigos son de la iglesia, son cristianos y oramos por ellos y por sus necesidades, pero a veces tenemos amigos que no conocen del Señor. Entonces, oremos por ellos. Oremos para que Dios sea hablando a sus vidas. Si nosotros consideramos a alguien nuestro amigo, yo creo que todos queremos estar con nuestros amigos en el cielo y compartir con ellas, en este caso nuestras amigas. Entonces empecemos a orar por aquellas amigas que no conocen al Señor, para que el Señor toque sus vidas o para que el Señor nos use a nosotras, para poderles compartir el Evangelio. Ore por ellos, ore para que el Señor le dé facilidad de palabras para compartirles el Evangelio. Ore para que el Señor las fortalezca. Ore para que el Señor las anime. Esas amigas que tenemos al lado, como yo les decía, esas amigas de la iglesia que nos levantan cuando estamos en dificultad, que nos dan esas palabras de ánimo. Oremos por ellas, porque muchas veces vemos esas amigas fuertes que nos están animando, pero ellas también tienen luchas. Ellas también pasan por dificultades. Ellas también necesitan nuestras oraciones y también necesitan a veces escuchar de parte de nosotras: hey, estoy orando por ti. O hola, ¿hay algo por lo que quieres que yo ore por ti? Estoy orando por ti. No hay palabras más bonitas que le digan a uno: estoy orando por ti. Entonces, animémonos a orar también por nuestros amigos. Orar por nuestras relaciones, orar por las futuras generaciones, orar por nuestros amigos o nuestras amigas. Ahora, ¿qué nos dice el día miércoles? Orando por tu iglesia y por la iglesia en general. Bueno, aquí no me voy a detener un poquito más, porque precisamente ese es el versículo que nosotros vamos a memorizar durante esta semana. Y dice así, Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, versículo 9, 10 y 11. Bueno, cuando nosotros leemos este pasaje y el día nos está diciendo orando por tu iglesia y por la iglesia en general, nosotros decimos, pero ese pasaje no dice nada de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Vemos aquí al apóstol Pablo, que fue el que escribió el libro de Filipenses, el que está orando. ¿Por qué está orando? Por la iglesia de Filipos. Algo que caracterizaba a Pablo, él era el orar por las iglesias, el orar por los hermanos. Si ustedes miran las cartas de los Efesios, los Colosenses, los Tesalonicenses, lo que usted va a encontrar en común
es a Pablo orando por cada uno de ellos. Y oraba para que su amor abundara, oraba para que el Señor los guardara, oraba para que el Señor los ayudara a crecer en diferentes características. Entonces, y eso es lo que nos invita a nosotros. ¿Ora usted por su iglesia? Ora para que su iglesia crezca, pero no en número, sino en madurez espiritual. Mire lo que nos dice aquí en qué debían crecer o por qué oraba Pablo para que la iglesia de Filipos creciera. Dice, y pido esto en oración, que vuestro amor abunde. Mire que una de las bases del cristiano es el amor. En toda la Biblia nosotros vamos a ver que se nos invita a nosotros a amar a los demás, a amar a Dios y amar a los demás. Y nos habla también del amor de Dios y lo importante que es obedecer a Dios en este mandato de amarnos los unos a los otros y de amar a Dios. Dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Entonces es importante que en nuestra iglesia y en la iglesia en general, porque como nos dice el tema, oremos por nuestra iglesia local, pero oremos por la iglesia a nivel mundial. Dice que el amor predomine en cada uno de ellos, que en nuestra iglesia se sienta el amor el uno por el otro. Pero mire que lo que me gusta del texto es que dice que vuestro amor abunde. No es que ya te amo y ya, sino que ese amor por los hermanos o ese amor entre los hermanos dentro de la iglesia debe ir creciendo. Nunca va a alcanzar un nivel que diga, ya, creció, esto es todo lo que va a crecer. No, ese amor dice que debe abundar, dice, aún más. Que vuestro amor abunde más y dice, y más en conocimiento verdadero. Nuestro amor no es un amor basado en la nada o en un sentimiento, sino basado en el conocimiento verdadero. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? Está aquí, en la palabra de Dios. Esta es la verdad. Entonces nosotros debemos abundar aquí en la palabra del Señor. ¿Cómo quiere Dios que yo ame a mi hermano? ¿Cómo quiere Dios que nosotros como cristianos nos amemos? Recuerden el versículo del día lunes, cómo debíamos vestirnos y cómo debíamos demostrar el amor a los demás. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Dónde aprendemos eso? ¿Dónde aprendemos cómo amar a los demás? A través de la palabra del Señor. Entonces debemos abundar en el conocimiento de la palabra de Dios, en estarla estudiando para saber cómo es que nos debemos amar los unos a los otros. Y sigue diciendo, en todo conocimiento. O sea, es comprender y apreciar todo lo que dice la palabra del Señor. Como les decía ahorita, lo que nosotros creemos no es basado en la nada. Es basado en el conocimiento y en el estudio de la palabra del Señor y en la transformación que eso ha hecho en cada una de nuestras vidas. Entonces, ese amor que nos pide aquí debe crecer, pero debe ser un amor con conocimiento, debe ser un amor basado en la verdad de la palabra del Señor. Sigue diciendo el versículo, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué significa probar? Entonces es el que el cristiano pueda comprender, pueda investigar, pueda estudiar, pueda examinar y pueda determinar la mejor manera posible de obedecer y agradar a Dios. Dice, para que aprobéis lo mejor. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros. Que no haya, digámoslo así, nada mal en nosotros, que podamos ser transparentes, puros. Mi esposo usa para ilustrar esta parte de sinceros, es que hablaba que la palabra viene, que antes en Roma cuando se trabajaban la cerámica, algunas veces esta cerámica se vencía cuando pasaba por el horno. Entonces algunos alfareros que no eran muy honestos, lo que hacían era conseguir cera y rellenaban la grieta. De tal manera que cuando la miraba la persona pintada y eso, no se notaba que ella había estado vencida, esa cerámica. Pero cuando se ponía el sol, esta cera empezaba a derretirse y a dejar una mancha negra en la grieta. Entonces,
De ahí nació la expresión que aquellos alfareros que querían ser reconocidos por su buen trabajo ya le ponían una etiqueta a sus productos que decía sin cera. O sea, que no está ocultando absolutamente nada. Y eso es lo que nos está invitando aquí a hacer, a que nosotros seamos unas personas sinceras. Que dentro de la iglesia, ese amor que nosotros nos manifestamos los unos a los otros, sea un amor sincero. Y nos sigue diciendo, e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es ser irreprensible? Que no tengamos de qué se nos llame la atención, que no haya una tacha en nuestra vida, que no haya de qué acusarnos. Aquí podríamos decir, no, pero hay gente que a veces le dice cosas a uno que uno no ha hecho. Bueno, eso es diferente, porque no van a tener cómo probarlo. Si usted no lo hizo, no van a tener cómo probarlo. A eso se refiere. No que no nos vayan a acusar a Cristo de cuántas cosas no lo acusaron, pero lo hallaban culpable, no, tuvieron que decir mentiras para poderlo crucificar. Entonces, en nuestra vida también, que no haya nada que alguien nos diga, mire, aquí está haciendo esto mal. ¿No? Nos invita a que nosotros vivamos irreprensibles a través del amor. Entonces, todas estas peticiones que nosotros debemos hacer por nuestra iglesia, a fin dice que Cristo quiere presentarse una iglesia así, sin tacha, sin arrugas, sin mancha. Y esa debe ser nuestra oración, que nuestra iglesia se presente así ante Cristo, amándonos los unos a los otros. ¿No? Que ese amor esté creciendo, que ese amor esté basado en lo que nos dice la palabra del Señor, no en nuestros propios sentimientos, porque a veces nuestros sentimientos nos hacen que no quiero perdonar a mi hermano, me ofendió, me dolió, pero el Señor nos invita a que los perdonemos como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, que crezcamos en ese conocimiento, en ese amor basado en la palabra del Señor. Entonces, qué hermoso texto el del día jueves, el cual nos permite reflexionar y realmente buscar al Señor y orar por nuestra iglesia para que haya realmente ese amor como lo describe Pablo aquí. Y llegamos al día viernes, un día muy importante, y es el orar por nosotros mismos. A veces se nos olvida orar por nosotros o a veces nos enfocamos mucho en nosotros, ¿no? Entonces, pero aquí no lo recuerda. Si a usted se le ha olvidado orar por usted, aquí este salmo es muy bonito. Hay varios puntos que nos llevan a recordar por qué es importante que nosotros oremos por nosotros mismos. Dice el Salmo 103. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire que empieza. Primero, bendice alma mía el Señor, como en oración. Nosotros en nuestra oración debemos bendecir al Señor. Y todo nuestro ser, dice, y todo nuestro ser bendiga su santo nombre. ¿Por qué más debe orar? Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué me ha dado Dios? ¿Por qué debo agradecerle hoy a Dios? Beneficios, bendiciones recibidas del Señor. Muchas veces se nos olvida darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Dice aquí uno de los beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos nuestros pecados, todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas actitudes. Él nos la perdona. Mire qué beneficio, ¿no? Saber que el Señor nos perdona cuando vamos a Él. Y el que sana todas tus enfermedades. ¿A quién acudimos cuando estamos enfermos? Al Señor. Y muchas veces oramos, Señor, sáname porque me está doliendo esto. Muchas veces se nos olvida darle al Señor gracias por eso. Dice, el que rescata de la fosa tu vida. Cuando sentimos que estamos en el fondo, el único que nos saca de allí es el Señor. Y a Él debemos acudir. Oremos, cuando estemos en esa situación, oremos. A veces, cuando estamos en esa situación difícil, nos es fácil ir y decirle a alguien, ora por mí, es que estoy muy mal, necesito que ore por mí. Pero aquí es necesario que nosotras mismas oremos por nosotras y pidamos al Señor por nosotras, para que el Señor nos saque de esa situación por la cual estamos pasando. Dice, y el que te corona de favores y misericordias. En esta versión dice de bondad y compasión. El que me muestra su bondad y el que me muestra su compasión. Dice, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Pidámosle al Señor, acerquémosle al Señor siempre, pidámosle por nuestra vida, para que Él nos saque de ese foso, para que Él nos renueve, pero también agradezcamos al Señor por todas las cosas que Él nos ha dado.
Y así llegamos, hermanas, al final de este estudio. Y es indiscutible que nosotros hemos podido darnos cuenta de que la oración es muy importante para nosotros en nuestra vida. Jesús lo enseñó, los discípulos lo enseñaron, la necesidad de siempre estar orando. Velad y orad para que no entréis en tentación, por nada estéis afanosos, sino que lleven sus peticiones en oración al Señor. Y es importante que nosotros aprendamos, hermanas, a sacar ese tiempo a solas con el Señor. Es necesario apartar tiempos en nuestra vida. Yo sé que tenemos días muy ocupados, pero qué importante es que nosotros le demos esa prioridad al Señor, que no haya nada más importante que pasar mi tiempo a solas con el Señor. Que la oración no solo se convierta en un hábito, sino en un anhelo, en un deseo en nuestro corazón. Que cada día nosotras anhelemos ese momento de presentarnos ante Él en oración. Que no solo sea un tiempo de que, ay, tengo que cumplir este tiempo, voy a orar porque debo orar, sino que realmente usted anhele, usted desee ese tiempo a solas con Dios. Y usted verá los frutos que se darán en su vida cuando usted dedica el tiempo para orar, el tiempo para estar a solas con el Señor. Las animo a que este estudio despierte en ustedes ese deseo de tener un tiempo con el Señor. Dios les bendiga, mis amadas hermanas.